distintos temas en torno a los desafíos que la situación actual plantea al derecho, y en particular a nuestro derecho interamericano. El sistema interamericano, y muy especialmente las instancias que en la OEA tienen competencia para ello, han desarrollado a lo largo de las décadas un muy rico patrimonio jurídico, tanto de derecho internacional público como de derecho internacional privado. Tratado, leyes modelo, mecanismos de seguimiento, de supervisión y de asesoramiento hacen, como lo señala la Carta, del respeto al derecho internacional y de la preservación y fortalecimiento del Estado democrático de derecho propósitos fundamentales que deben regir la conducta de nuestros países. Estos tiempos y los que vendrán hacen más que nunca necesario asegurar los cimientos de nuestro orden jurídico democrático y el fortalecimiento de nuestro derecho internacional común. A lo largo de las semanas siguientes iremos desarrollando en cada sesión un tema específico: acceso a la información, combate a la corrupción, protección de datos, cooperación contra el delito cibernético, los efectos de esta situación sobre la contratación internacional serán algunos de los temas que iremos desarrollando en paneles sucesivos a lo largo de cada semana. Hoy hemos querido iniciar este primer día de encuentro con la invitación a 4 juristas de prestigio internacional para que compartan con todos nosotros sus reflexiones sobre el derecho en estos tiempos. Los 4 están vinculados estrechamente y desde hace mucho tiempo al desarrollo y a la aplicación del derecho internacional, y muy particularmente el derecho de nuestra región. Por orden alfabético, y es en el que irán exponiendo, solo diré unas breves palabras sobre sus extensos currículos. Primero será el juez Antonio Augusto Cansado Trindade, que es actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia y que fuera por muchos años juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos. Profesor Claudio Grossman es decano emérito de la Facultad de Derecho de la American University, es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La profesora Mónica Pintos, profesora y exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, jueza de tribunales administrativos del BID y del Banco Mundial y abogada internacional en numerosos casos. Y finalmente hablará el juez Eduardo Bio Grossi, actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fuera durante muchos años miembro y presidente del Comité Jurídico Interamericano. Pero debo aclarar antes al público 4 pequeños detalles. Primero, cada expositor en estos paneles tendrá 15 minutos para hacer su presentación. Aclaro que sin perjuicio de ello, de pronto en un futuro estoy pensando que además de estos paneles semanales podamos tener unas sesiones de conferencias magistrales, para los cuales ya invito a los 4 panelistas de hoy. Segundo, lamentablemente este sistema no permite interpretación simultánea, por lo que cada expositor a lo largo de estas semanas hablará en el idioma que él elija. Tercero, estas sesiones estarán luego disponibles en la página de internet de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Y por último, tampoco vamos a poder habilitar al diálogo con el público. Tenemos en este momento cerca de 500 personas participando de esta sesión, por lo que el diálogo con el público es materialmente imposible.
Dicho esto, le cedo la palabra a mi amigo de siempre, el juez Antonio Augusto Cansado Trindade. Adelante, juez. O secretário de Assuntos Jurídicos de la OEA, don Jean-Michel Arrigui. Es para mí un gusto muy especial dirigir-me a este evento acadêmico em las companhias de distinguidos amigos de tantos anos aqui presentes. Eu quisiera concentrar-me mis comentários em el papel de la solución judicial en las circunstancias del derecho internacional contemporáneo, pero también identificando cómo este papel ha evolucionado, cuáles los puntos sobre los cuales ha habido un avance y cuáles los puntos sobre los cuales todavía hay que dar nuevos pasos adelante. Yo he tenido la ocasión de examinar este tema en distintos eventos, en distintos continentes. Y he señalado que las raíces de la solución judicial se encuentran presentes ya en el pensamiento en el siglo XVIII. Pero no quiero centrarme mucho en eso, simplemente mencionar que algunos de los escritos del abad de Saint-Pierre, por ejemplo, al inicio del siglo, y el proyecto de paz perpetua sobre todo, y los escritos más para el final del siglo de Immanuel Kant, hablan de la justicia internacional, aunque no se refieren a tribunales internacionales. Pero fue necesario esperar un poco más de tiempo para que la idea de tribunales internacionales pudiera ser ventilada en los círculos jurídicos internacionales. Y esto aconteció sobre todo en el siglo XIX, con los escritos de William Ladd y Gustave Moynier. William Ladd, que escribió sobre el Congreso de Naciones para el Ajuste, la solución de controversias internacionales, y ahí abordó la cuestión, y Gustave Moynier, dentro del marco más para el derecho internacional humanitario, en razón con la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y la idea era todavía muy incipiente, pero ya se divisaba un futuro en que la comunidad internacional podría identificarse con la solución judicial de controversias internacionales. En el siglo XX, al puro inicio, en 1907, en la segunda conferencia de paz de La Haya, se avanzó una convención que teria criado, si hubiera entrado en vigor, el Tribunal de Presas Marítimas, un tribunal internacional que solo no existió porque la convención nunca alcanzó el número necesario de ratificaciones para que entrara en vigor. Sin embargo, en esta misma época, hubo una iniciativa de los países latinoamericanos, algunos de ellos, que resultó en la creación del primer tribunal internacional a funcionar de modo permanente, que fue
la Corte Centroamericana de Justicia, que duró durante una década tal como previsto. Y durante esta década adjudicó sobre 10 casos, 5 movidos por estados y 5 movidos por individuos. Pero después la convención no fue renovada, así que el tribunal se suspendió y paró de operar por mucho tiempo, hasta que finalmente pudiera ser reabierta, por así decir, más para una parte avanzada del siglo XX. Bueno, es un motivo de satisfacción para nuestra región en el mundo que haya sido el lugar donde se estableció por primera vez un tribunal internacional permanente. Y fue necesario esperar hasta el final del período de entreguerras para poder contar con la idea de un tribunal internacional permanente, fuera él de derecho penal, fuera él de derecho internacional público, sobre todo. Y durante este período de entreguerras, varios autores, todavía en el período de entreguerras, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, escribieron algo sobre la criminalidad colectiva de los estados en razón de las masacres y de los exterminios que estaban ya aconteciendo en el escenario internacional. Por ejemplo, una obra bastante prioritaria en esta época fue de Vespasiano Pelà, sobre todo su libro Criminalité collective des États et le droit pénal de l'avenir, publicado en Bucarest, que tuvo enorme influencia en esta época. Y además los escritos de un australiano, Peter Drost, que también llamó la atención para la necesidad de una responsabilidad penal internacional. No solamente responsabilidad internacional, pero una responsabilidad penal internacional. Así que en este mismo periodo ya había escritores que llamaron la atención para la necesidad de creación de un tribunal internacional, pero la Sociedad de Naciones solo tomó esa iniciativa en 1920 con la convocatoria de una comisión de juristas, de 10 juristas de todo el mundo, para elaborar un proyecto de carta para la que podría ser y se tornó de la primera corte, la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que fue la primera iniciativa dentro del marco de la Liga de Sociedad de Naciones para una solución judicial permanente. El mecanismo fue concebido como interestatal. Yo, viviendo ya por varios años en La Haya, ya tuve la ocasión de examinar las actas de esta reunión varias veces, y había 2 de los 10 miembros, solamente 2, que insistían en que pudiera ser más allá que el mecanismo estatal, pero los otros 8 insistieron mucho que fuera un mecanismo solamente interestatal. Pero algo extraordinario aconteció. Se estableció la jurisdicción consultiva internacional. ¿Y qué pasó una vez establecida esta jurisdicción consultiva internacional? Algo extraordinario aconteció, que con todos los problemas que pasaron a ocurrir en esta época, sobre todo con desplazamiento de personas y con el problema de cambios en las fronteras, la gran mayoría de los pedidos de opiniones consultivas tenía que ver con la solución
de controversias que afectaban segmentos de la población. Así que, de repente, la Corte Permanente de Justicia Internacional, que para los casos contenciosos solo tenía jurisdicción en disputas interestatales, en su jurisdicción consultiva emitió 27 opiniones consultivas, de las cuales 17 tenían que ver con asuntos relativos a cambios bruscos en la frontera, trayendo problemas para sus respectivas poblaciones. Algunos se tornaron muy famosos, como por ejemplo de los alemanes en Polonia, de las Cortes de Danzig, muy importante la opinión consultiva sobre las Cortes de Danzig de 28, de las comunidades greco-búlgaras, del acceso de minorías germánicas e escolas germánicas en Silesia, Alta Silesia, el tratamiento de nacionales de Polonia en Danzig y de escuelas minoritarias en Albania y tantas otras. Pero ven que la propia necesidad de la solución judicial fue más allá que la concepción original. Y lo que me ha llamado mucho la atención es que pasé a leer las autobiografías de algunos de los jueces de la corte de esa época, ¿no? Y algunos de ellos confesaron abiertamente de que habían aprendido mucho con esto y que la visión que ellos avanzaban antes de ingresar en la Corte Permanente de Justicia Internacional no era satisfactoria más para ellos. Por ejemplo, Dionisio Anzilotti, un señor sumamente culto, pero que tenía esta visión positivista muy limitada antes de haber sido elegido juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y entre otros. Así que a la jurisdicción consultiva tuvo un nacimiento y una expansión extraordinarios en la época de la Corte Permanente de Justicia Internacional. ¿Qué pasó en 45 cuando se estableció la Corte Internacional de Justicia? Ella fue insertada dentro del ámbito de Naciones Unidas, distintamente de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que era autónoma, no estaba como órgano dentro de la Sociedad de Naciones. Y con esto ella pasó a tener una base muy sólida, el estatuto de la Corte, pero en 45, si uno lee, por ejemplo, los escritos de Bardem, uno ve que prefirieron no cambiar demasiado y la jurisdicción en casos contenciosos siguió siendo interestatal. Así que algo extraordinario pasó, sobre todo en estos años en que yo ingresé en la Corte Internacional de Justicia, en que empezaron a aparecer sucesivos casos que tenían que ver con el trato de individuos, grupos de individuos y partes de la población. Así que exigió un razonamiento más humano. No podría limitarse uno solamente a la visión de un conflicto interestatal. Hay tantos ejemplos, pero están citados en mis escritos, los 5 cursos que ya dicté en la Academia de la Haya, en Raquel de Cuba, ahí encontrarán todo. Así que fue la propia experiencia de la Corte Internacional de Justicia que la enseñó la importancia de tener, de acuerdo con la naturaleza del caso presentado ante ella, una visión más amplia y una visión humanista de la materia para hacer la justicia. La jurisdicción propiamente dicha, jurisdicción internacional, y ahora a partir de ahora hablo bajo la presión del tiempo, a la jurisdicción internacional ha
estado siendo ejercida por un número creciente de tribunales internacionales, como los tribunales internacionales de derechos humanos, las Cortes Europea, Interamericana y Africana, y los tribunales penales internacionales y otros. Y ha habido 2 reuniones con la presencia de todos. Yo participé de esas 2 reuniones. Una fue en 98 y la siguiente fue en 2002. Pero afuera de esto ya no hubo más. Lo que está ocurriendo hoy día son reuniones con 2, 3 tribunales, uno visita el otro, tribunales que actúan en la misma área, pero no tribunales de todos los tribunales existentes, ya no ha habido más en los últimos años. Los avances que se han logrado gracias a ese diálogo mayor entre los tribunales internacionales contemporáneos han sido, primero, el reconocimiento de la relevancia de los principios generales del derecho. En segundo lugar, las interacciones, el reconocimiento de las interacciones entre el derecho internacional y el derecho interno, la unidad del derecho. Eso es muy importante. Por ejemplo, a mí me tocó 2 veces recientes formular críticas muy firmes en Estrasburgo, en 2 eventos que han sido publicados por Pedone en París, en que yo mencioné que hay una interrelación entre el derecho internacional y el derecho interno en materia de protección de los derechos de la persona. Y esta historia de seguir hablando de margen de apreciación, como se acostumbraron ellos cuando había solo 15 estados, a mi modo de ver, no tiene sentido en la comunidad internacional de nuestros días. Y en tercer lugar, la contribución de los internacionales, tribunales internacionales para el rule of law en el plano internacional, en conformidad con el lenguaje de las Naciones Unidas propiamente dichas. Y, en fin, la protección de víctimas en situaciones de vulnerabilidad, lo que es de la mayor importancia en nuestros días. La responsabilidad internacional, y con esto yo concluyo, se ha expandido. Hoy hay responsabilidad internacional de todos los sujetos del derecho internacional. Y las necesidades que se pueden identificar para el futuro inmediato son un perfeccionamiento del régimen jurídico de las medidas provisionales de protección. Hay mucho que avanzar en este campo. Para mí son dotadas de un régimen jurídico autónomo. Y, en segundo lugar, avanzar mucho en el tema de las reparaciones. Yo tengo enorme satisfacción que en la Corte Interamericana avanzamos muchísimo con los primeros casos, pero otros tribunales internacionales también deben avanzar mucho en materia de reparaciones. Así que, para concluir, mi visión es que tenemos todos los tribunales existentes en nuestros días que mantener nuestra fidelidad a la visión humanista y profundizarla lo más que podamos. Muchas gracias a todos. Buenos días. En primer lugar quisiera agradecer el liderazgo de Jean-Michel Arrugy, que es una de las personas que no solo tiene un conocimiento muy importante del sistema interamericano, sino que es una personalidad también con un conocimiento universal del derecho. Creo que tenemos mucha suerte de contar con él en el hemisferio por su conocimiento y experiencia. Estoy también muy honrado de estar en este panel con el juez de la Corte Internacional de Justicia, Antonio González Trindade, con Mónica Pinto, la profesora Mónica Pinto, es decana de la Escuela de Derecho de Buenos Aires, y con el juez Eduardo Bío. También me significa mucho para mí que haya tantos interesados en seguir las contribuciones
del derecho interamericano, particularmente en el momento actual. La pandemia nos aleja físicamente, pero son buenos augurios que nos acerque en la capacidad que tenemos de contactarnos recurriendo a estos medios tecnológicos. Quisiera empezar afirmando la relevancia del derecho. El derecho interamericano surge de las tradiciones de la región, poniendo gran importancia en la provisión de una intervención, en la solidaridad interamericana, en la prohibición de discriminación por causa alguna, y se consolida en la Carta de la Organización de Estados Americanos y desde el punto de vista de los derechos humanos, en la Declaración Americana, la Convención Americana, la Convención sobre Violencia sobre la Mujer, las normas relativas también a la criminalidad, al narcotráfico, a la corrupción, las prácticas relativas a la protección de datos, y a cuantas otras que destilan y nos muestran una comunidad hemisférica cuyo propósito es sujetar sus decisiones al derecho. Y quisiera decir algo respecto de esto. Hay muchas maneras de tomar decisiones. Por ejemplo, hay la posibilidad de tomar decisiones sobre la base de correlaciones de fuerza, o, por ejemplo, consideraciones políticas, o los conceptos de justicia que cada uno tenga. Y es difícil encontrar a gente que dude de la justicia de sus propias causas. Hay algo muy valioso en esta tradición hemisférica de la necesidad de discutir en el ámbito del derecho. Eso anticipa una posibilidad de medición a todo de acuerdo a normas objetivas. Esto no significa que dentro del derecho, dentro de ese dominio, no haya posibilidad de interpretación. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados codifica las normas de interpretación. Esta interpretación tiene que estar centrada en el texto a la luz de su objeto y propósito, teniendo cuenta el contexto en que las normas fueron adoptadas, las prácticas subsecuentes, por mencionar algunos de los temas fundamentales en la interpretación. Pero esta interpretación que no permite de hacer lo que uno quiera de acuerdo a las concepciones ideológicas o políticas o las agendas de los distintos actores internacionales, da un nivel de flexibilidad de acuerdo a las tradiciones jurídicas. Y de allí, cuando la Convención de Viena de Derechos de los Tratados fue adoptada como producto de los trabajos, entre otros, de la Comisión de Derecho Internacional, se estableció esto de que es centrada en el texto, pero hay una posibilidad a la luz del objeto y propósito, cumpliendo con sus normas jurídicas. Otra cosa muy importante es el hecho de la existencia de mecanismos de supervisión que miden la conducta de los estados para ver si ésta se ajusta al derecho, y la miden de acuerdo a las normas de interpretación. Y su legitimidad viene que son producto de la creación de los estados y que justamente recurren a la interpretación con el objeto de llegar a un resultado que tenga legitimidad justamente por su fuente de origen y por su racionamiento jurídico. Habiendo establecido la importancia de poner estos temas en el ámbito del derecho, y eso no implica desconocer el valor de la diplomacia, pero si es que no fundáramos las decisiones en lo jurídico, justamente el ámbito de la diplomacia perdería su espacio, porque al extenderla más allá de lo que corresponde, lo que lograríamos es crear una desconfianza muy grande, porque en el ámbito de la diplomacia podemos intercambiar opiniones, hacer propuestas sin tener el temor de que ello vaya a derivar en obligaciones de carácter jurídico. Ahora, volviendo, quisiera referirme específicamente a una pregunta que hace Jean-Michel Arrigui, que es la relevancia del derecho y la relevancia del derecho en particular ahora durante una emergencia que está golpeando los paradigmas fundamentales de las relaciones internacionales y que sin duda está afectando y va a afectar mucho más la manera en que vemos el mundo y la gobernabilidad.
Quisiera partir señalando en primer término en esta materia que hay un falso dilema entre el valor del derecho y la emergencia. Ese falso dilema plantea por una parte que en la emergencia y para lidiar con estas situaciones extremas todo está permitido, y por otro lado que los derechos humanos solo valen en los buenos tiempos. Esta concepción es equivocada. La legislación de emergencia, que se refleja, entre otras normas, en el artículo 27 de la Convención Americana, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 4 de la Convención Europea, consolida algo muy importante, que los derechos humanos no son una vía para cometer suicidio colectivo y que solo se aplican, por lo tanto, en situaciones de paz. Por el contrario, también presentan una vía de acción que permite lidiar con las emergencias y permite también poner límite a los abusos que se cometen bajo ese régimen. En primer lugar, el régimen jurídico de declaraciones de emergencia postula la necesidad de una declaración pública. ¿Por qué una declaración pública? Porque esto permite en el hemisferio el ejercicio de la garantía colectiva de los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos para supervisar de que esa emergencia ha sido declarada de acuerdo con las normas interamericanas libremente aceptadas por los estados. Y esto es cuando hay una amenaza real o inminente a la vida de la nación. Estas no son palabras retóricas simplemente. Los estados tienen fuerza, tienen jueces, policías, ejércitos, y normalmente pueden mantener el orden y lidiar con situaciones de emergencia con el poder que tienen en situaciones ordinarias. Pero a veces esto no es posible, y de allí que en caso de una amenaza a la vida de la nación haya que permitir ciertas cosas. Entonces, primero, declaración pública; en segundo lugar, razones, amenaza real o inminente a la vida de la nación. En segundo término, un listado de derechos que nunca pueden ser suspendidos, que son derechos absolutos. Y el artículo 27 tiene un listado mucho más grande de lo que es el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del 4 de la Convención Europea. Y esto es producto justamente de la reacción de los países democráticos de la región a la trágica historia del abuso de situaciones de emergencia. Había muchas constituciones antes de la Convención del año 69, de la Convención Americana, que permitían la declaración de emergencia por razones frívolas. De allí que la reacción de los estados, de los países democráticos del año 69 fue establecer un listado de derechos que nunca podían ser derogados. Porque anteriormente a la Convención Americana, numerosas constituciones protegían los derechos, excepto en situaciones de emergencia, y países vivían mucho tiempo bajo situaciones de emergencia, en la mayoría de los casos no reales. Obviamente no vamos a perder mucho tiempo por razones de estricta necesidad de cumplir con los 15 minutos. Desde luego la prohibición de tortura, que desde luego en una emergencia no tiene por qué recurrirse a la tortura, o no se puede negar el nombre de las personas, o el derecho a pensar lo que uno quiera. Tampoco se puede permitir que la prohibición de que un ciudadano llegue a su propio país, o que se devuelva a alguien a un país donde pueda ser torturado, o el derecho a la familia. Ustedes pueden leer en el artículo 27 la lista de los derechos absolutos. Los demás derechos pueden ser suspendidos, y un número grande de derechos, como la posibilidad de transitar, por ejemplo, libremente por un país, lo que hemos visto con la cuarentena actual. Pero los derechos que pueden ser suspendidos solo por el tiempo estrictamente requerido. Y la suspensión de derechos está sometida a estrictos criterios. Uno, de necesidad. No basta invocar una emergencia para suspender automáticamente derechos. Ha habido guerras sin necesidad de suspensión de derechos, o suspensión de derechos en algunas áreas de los países. Esto tiene que representar una necesidad real. Siempre la suspensión tiene que ser proporcional. No se puede ir más allá de lo necesario requerido por las exigencias de la situación. En tercer lugar,
tiene que ser temporal, por el tiempo estrictamente requerido por la situación, y 4, no puede ser discriminatoria. El principio de la no discriminación está en el origen mismo del derecho interamericano. Cuando las otras potencias occidentales planteaban la protección de extranjeros sobre la base de un estándar mínimo, la doctrina interamericana planteó con mucha fuerza que el principio genérico, central y dominante era la no discriminación de ninguna naturaleza. Entonces, la no discriminación tiene este carácter esencial en el derecho. Entonces, hay 3 normas: declaración, segundo, derechos absolutos, tercero, derechos que pueden ser suspendidos por el tiempo estrictamente requerido por la situación. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han desarrollado estos conceptos. Estoy seguro que el juez Bío puede referirse específicamente a las opiniones consultivas y decisiones de la Corte. Pero hay varios temas que se han hecho muy presentes. Uno, la no derogabilidad de los mecanismos judiciales de supervisión. Segundo, la necesidad de interpretar restrictivamente toda derogación. Tercero, no se puede alterar la estructura institucional de un país. Desafortunadamente hay situaciones en que las situaciones de emergencia abusada dan lugar al cierre de periódicos, dan lugar a cierre de parlamento o a restringir las actividades de poderes judiciales. Ahora, a veces hay una tendencia en la comunidad de derechos humanos a la denuncia, que es muy importante. Yo quisiera decir también que es ejemplar el hecho que en el hemisferio hayamos y estemos viendo cómo en países con esta emergencia tan tremenda se mantienen parlamentos abiertos y poderes judiciales que funcionan. Me parece que otro rol de los organismos de supervisión siempre es buscar los ejemplos positivos de cooperación, porque han sido justamente los mismos estados que han creado estas normas, cuyo propósito incluso es denunciar cuando las violan, pero también es importante señalar los ejemplos de conducta que sean positivos con el objeto de fomentar justamente el cumplimiento del derecho. Ahora, es esencial también en las situaciones de emergencia entender que no solo hay un deber jurisprudencial de no acción, también hay un deber jurisprudencial de acción. El artículo 1 de la Convención Americana habla de abstención, pero también de garantizar. En la primera sentencia contenciosa de la Corte, el caso Manfredo Ángel Rodríguez, en que a mí me tocó, junto con otras 2 personas, representar a las víctimas, no estaba aún en la Comisión Interamericana, quedó muy claro que los estados deben tomar medidas positivas de acción con el objeto de proteger a la gente. Y como decía el juez Cansado Trindade, una manera muy específica de ver estas medidas de acción son los grupos vulnerables, los más expuestos. En este caso, la violencia doméstica, la situación carcelaria, la necesidad de individuos de poder volver al país de su nacionalidad, la situación de los periodistas. Y estas no son solo cosas jurídicas lejanas de la gente. Los periodistas han permitido saber muchas veces lo que pasa cuando hay cuestiones que distorsionan, a veces viniendo de los gobiernos, sobre lo que ocurre. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Hay otra cosa muy importante en el derecho interamericano y que es sobre todo válida hoy día: la necesidad de cooperación internacional. Si hay algo implícito en el derecho interamericano, es que sobre la base del principio de la soberanía entendemos muy bien que hay temas que no pueden ser resueltos por cada país. Y la Organización de Estados Americanos y otros órganos regionales y universales justamente representan ese principio. Con la pandemia, la posibilidad de actuar requiere cooperación internacional. Y la cooperación internacional justamente se logra en el derecho, en la capacidad de tomar decisiones que son consensuadas, que representan la voluntad colectiva de los estados, que permiten la participación de todos y sobre la base de la supervisión ejercida por organismos judiciales, semijudiciales y organismos políticos. Nuevamente, muchas gracias
por la posibilidad de compartir este foro con juristas tan eminentes como los colegas que están hoy día aquí presentes. Hola, buenas tardes. Un placer estar acá. Agradecerle a la OEA, a Jean-Michel Arrigui, el haberlo organizado y el placer de compartir con amigos de muchos años, prestigiosos juristas también, este momento. Quiere decir que no se haya dicho. Indudablemente la pandemia tiene un efecto disruptivo importante en todo lo que hacemos, en la forma en que estábamos acostumbrados a encarar la vida. Y la pandemia expresa una crisis que no es solo sanitaria, humana y económica, sino una crisis que tiene datos jurídicos insoslayables. Yo quiero focalizar dos cuestiones que han sido cuestionadas en el ámbito de las relaciones internacionales y que también tienen que ver con nuestro sistema interamericano, como son la globalización y el multilateralismo, y luego concentrarme en algunos de los desafíos que el derecho interamericano tiene para pensar para adelante. La globalización, como señalaba el expresidente chileno Ricardo Lagos, es un cambio cualitativo de la antigua vinculación de nuestros países con el acontecer internacional. No se trata, como sostienen las lecturas más nacionalistas, de la muerte de la soberanía, sino de una ocasión para el ejercicio adecuado y con incidencia política, productiva y social. Yo creo que es posible gobernar en globalización y conducir sus efectos de modo que vivamos en un mundo mejor, aunque ello no sea el mejor de los mundos. En la globalización, como en el mar, las olas van y vienen y nada es enteramente local. Por eso, como señalaba recién Claudio Grossman, ningún derecho interno tiene todas las respuestas. No todas las situaciones se pueden considerar al interior del Estado y hay que mirar afuera. Hay que hacer con otros, con nuestros socios de siempre y también hay que alentar alianzas estratégicas. La globalización puede tener distintos significados según quien la invoque. Sin embargo, es claro para todos que, entre otras cosas, la globalización ha significado también la generalización casi planetaria de los derechos humanos. No se trata de afirmar frívolamente que los derechos humanos se respetan en todo el mundo, sino que todas las personas son titulares de derechos y que los estados son responsables por la protección de esos derechos. Entonces, lo que hay que plantearse no es si hay o no globalización, porque eso ya está resuelto. La cuestión es cómo la globalización puede servir para que cumplamos mejor con estos derechos humanos, para que tengamos menos pobreza y menos asimetrías, para que podamos gestionar democráticamente la globalización de modo de generar igualdad de oportunidades. Tenemos la posibilidad de pensar en una globalización con un criterio pro persona. La globalidad es evidente en todo. Un informe de la OPS señalaba hace unos días que al 25 de marzo todos los estados del sistema interamericano, los 35, tenían casos de COVID-19. Los grandes y los pequeños, los poderosos y los menos poderosos. Como dijo Claudio Grossman recién y como señaló el secretario general hace poco tiempo, no existen salidas individuales. La salida debe ser colectiva. Y a esto se refirió claramente la OEA en su resolución sobre la respuesta de la OEA a la pandemia COVID-19, apoyando la globalización democrática y el multilateralismo. Esto, que es el contexto político, tiene que permitirnos actuar en el campo del derecho, y especialmente del derecho interamericano. Si el siglo XX inventó los derechos humanos, el siglo XXI asiste al desarrollo de los derechos humanos como un criterio de interpretación del derecho, como una herramienta hermenéutica que se impone cuando se trata de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación y con alcances universales. Ya no se justifican en derecho las decisiones que signifiquen violar derechos. No se trata de reducir todo al mundo de los derechos humanos, sino de legislar con criterio de derechos humanos, es decir, respetando los derechos básicos de las personas. La cuestión es analizar el derecho de manera de que en cada área se pueda regular de la mejor manera, pero que esto no obstaculice la igualdad, la libertad, los derechos de la gente.
Decía que hace falta más regulación con criterio pro persona hace un instante. Y esto me permite detenerme en ciertas cuestiones que son estructurales en las Américas, como la desigualdad, que no es producto de esta crisis, pero que agrava todas las crisis y que en esta, como en otras ocasiones, va a hacer que las desigualdades sean más profundas. La desigualdad estructural en las Américas alcanza a mujeres, pueblos indígenas, migrantes, refugiados, colectivo LGBTI, etc. Uno de los datos importantes de los derechos humanos que estoy reivindicando, como todos mis colegas, es la igualdad. Los seres humanos no somos iguales, no nacemos iguales. Hubo una decisión política de utilizar el derecho para igualar. El uso de la herramienta legal para colocarnos a todos en el mismo plafón de salida es una de las cosas más interesantes de esta noción. Y esto, que permite respetar diferencias e igual considerarnos iguales, es básicamente lo que tenemos que tener en mira cuando hablamos de desigualdades. No estoy enfocando la igualdad con el criterio del liberalismo clásico. Estoy pensando en una igualdad estructural que incorpora datos históricos y sociales que dan cuenta de un fenómeno de sometimiento y de exclusión sistemática a los que se encuentran sometidos amplios sectores de población en distintos momentos históricos, como los que ya nombré. Esta es una asignatura pendiente en la región, y con esta pandemia la desigualdad se va a profundizar, por lo que nuestros países deberían de pensar seriamente en comenzar su tratamiento antes de que esto sea incluso más difícil. También es estructural la pobreza en las Américas, una pobreza que duele porque sus causas son políticas y no objetivas, y que siempre agudiza los efectos negativos de las crisis. No estoy pensando en una insuficiencia de ingresos para poder comprar una canasta básica de bienes y servicios, sino, y más bien, en la falta de la capacidad básica para vivir con dignidad. La pobreza estructural priva de un horizonte de desarrollo humano y supone vulnerabilidad y exclusión social. También deberían nuestros países pensar en abordar la pobreza desde un enfoque de derechos, porque esto permite asumir la exclusión, que hoy más que antes es un problema globalizado, y también hacer que los excluidos, que son titulares de derechos, se transformen en actores en esta estrategia. Los titulares de derechos tienen reclamos computables a la luz del orden jurídico, y los estados tienen deberes para poder satisfacer esos reclamos. Ambos pueden producir lo que llamamos una elaboración participada de normas y estrategias. La crisis que estamos viviendo desafortunadamente va a generar más desempleo, caída del Producto Bruto Interno, van a caer en la pobreza sectores que hoy no están en ella. Y esto va a traducirse en la exclusión de mucha gente. Los pobres van a ser más pobres. El momento llama a pensar opciones que se abren si América Latina decide, como parece hasta ahora, soslayar a los pobres. Vengo planteando así muy rápidamente cuestiones que tienen que ver con el poder. Pero la administración del poder también experimenta con la pandemia. Claudio Grossman señalaba recién las necesidades, los requisitos de la declaración del estado de emergencia, que es lo que han hecho la mayoría de los países del sistema y que en muchos casos, como él señaló, ante la ausencia de parlamentos y de poderes judiciales trabajando, se han traducido en una acumulación inigualable de poder en las ramas ejecutivas. La pandemia no supone la cuarentena del Estado. Como dijo Claudio, yo suscribo y seguramente todos, necesitamos un Estado en funciones, un Estado en el cual el Parlamento apruebe las leyes que restringen nuestras libertades, un Estado en el cual los jueces y las juezas decidan cuando nosotros cuestionemos el alcance de las medidas que afectan nuestras libertades. La pandemia no acaba con el Estado. La pandemia requiere un Estado responsable y democrático. También señaló Claudio recién la necesidad de balancear la restricción de los derechos con las estrictas necesidades de la hora. Y adhiero a todo lo que ha dicho. Sumo a lo que dijo, que no solamente el sistema interamericano se ha pronunciado, la Comisión y la Corte en sendas declaraciones dando útiles criterios para poder compatibilizar la restricción de libertades y el tratamiento o la protección de la salud pública global, sino que también a lo largo del tiempo estos órganos han generado estándares
criterios que nos permiten avanzar en una enorme cantidad de temas. En el sur de América, donde yo vivo, en Buenos Aires, en Argentina, uno de los temas acuciantes ha sido el de las excarcelaciones. Todos somos conscientes de que el contexto de hacinamiento y superpoblación en cárceles y en otros lugares en los que se encuentran personas privadas de libertad es propicio para incrementar el riesgo del contagio en quienes allí se encuentran. Y esto no debe ser así. Somos conscientes de que hubo pedidos de la sociedad civil y de organizaciones o organismos de derechos humanos de tratar de excarcelar a varias de las personas para que esto fuera un tratamiento más razonable. Lo que no se dice es que esos criterios que están implícitos en los pedidos, sobre todo a la luz del sistema interamericano, exigen que se analice razonablemente cuáles son los delitos por los cuales las personas están procesadas o condenadas, y se excluyan las carcelaciones en los casos de delitos violentos, de violencia de género o de crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Mujeres produjo también recientemente un documento que es interesante porque se señala allí la necesidad de que las mujeres participen en la toma de decisiones de la pandemia, justamente para evitar que las drásticas medidas que se están tomando supongan un retroceso en ciertos logros que fueron muy trabajosamente logrados. Y así las violencias de género, la cohabitación en un mismo domicilio entre un violento y quien sufre la violencia, genera inmediatamente la necesidad de prolongar las medidas de exclusión, de tomar en cuenta las necesidades de padres e hijos en casos de tenencia compartida. La pandemia también pone de manifiesto la injusta organización social de los cuidados, como las mujeres que tradicionalmente tienen un trabajo fuera de su rol de madre y de esposa o de ama de casa, en este momento están sumando trabajo, el habitual, ayudar a los hijos, proceder al esparcimiento, etc. La pandemia ha propulsado al primer plano el uso de las tecnologías. Hasta ahora muchos podían vivir sin estas tecnologías más que para chatear con un amigo o para mandar un email a alguno ocasionalmente. Hoy esto es vital, y esa vitalidad ha puesto de manifiesto las desigualdades en el acceso a la tecnología y en el grado de conectividad. Hay grupos sociales que no acceden a esta tecnología, como por ejemplo en general el grupo de las mujeres que tienen menos acceso que los hombres. Teniendo en cuenta que la tecnología llegó para quedarse y que muchas cosas de esta pandemia van a quedarse, como particularmente un tramo de la enseñanza virtual, los trámites en Internet, etc., esto requiere un tratamiento especial. Pero un tratamiento que sea cuidadoso de la protección de los datos personales. Muchas tecnologías están siendo propuestas y la mayoría de ellas representa un riesgo para la protección de los datos, para la privacidad. Es cierto también que hay una percepción generalizada de que cuando las tecnologías son amistosas, fáciles, se concentran en ciertos datos duros y nada más, la percepción del gobierno que las implemente es el que va a generar o no confianza en la población. Y entonces un gobierno confiable, respetuoso del Estado de Derecho, va a ser mucho más confiable, simplemente porque si aplica mal, habrá un tribunal para poder hacer el reclamo y una respuesta eficaz. Y si el gobierno no aplica bien y no tiene rasgos democráticos o no está actuando democráticamente en la pandemia, esto va a generar ciertas alarmas. Del mismo tipo, el tema de los peligros por los delitos cibernéticos. La OEA tiene en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Derecho Internacional, una enorme cantidad de normas en este sentido que ya están ahí, no hace falta generarlas, simplemente hay que decidirse aplicarlas. Lo mismo en el monitoreo de la corrupción, en estos momentos en que todo el mundo parece estar muy preocupado por hacer compras directas y superar las licitaciones y otros procedimientos administrativos farragosos. La Convención Interamericana contra la Corrupción y su mecanismo de seguimiento son herramientas útiles para nuestros países. En fin, el sistema interamericano, como dijo Gómez Robledo padre hace muchos años, es la idea y la experiencia de América. América, como señaló Jean-Michel Arregui, como subrayaron mis predecesores en este webinar, ha sido generosa en la formación de un patrimonio jurídico importante. Nos toca a nosotros no solo mantenerlo, sino mejorarlo.
y la pandemia debería de ser la ocasión para transformar en positivas todas estas circunstancias que hoy nos parecen graves y sensibles. Muchísimas gracias. Buenas tardes a mis colegas y a todas las personas que nos están escuchando. Basta decir que es un honor participar en un evento como este y sobre todo en un tiempo como ahora. Yo creo que el derecho se pone a prueba cuando hay emergencias, cuando hay desafíos tremendos. El derecho se le aprecia y sabe funcionar y sabe ayudar a la solución de los conflictos y de los problemas. Estamos en ese momento con la pandemia y se nos ha preguntado qué podemos hacer como sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos frente a esta pandemia. Obviamente, yo no hablo aquí a nombre de la Corte ni tampoco del sistema interamericano de derechos humanos, simplemente como uno de sus miembros. Lo digo esto porque no quiero comprometer a mis colegas en las pequeñas propuestas que me intentaría hacer. Quisiera señalar también que lo que voy a decir no pretende solucionar todos los problemas de la pandemia. El derecho tampoco lo puede solucionar. Los juristas no podemos solucionar todos los problemas. Nosotros somos un instrumento, el derecho y los juristas, para que se puedan otros y nosotros mismos solucionar problemas, pero no solo. Yo quisiera decir además que el sistema interamericano de derechos humanos está compuesto por 3 órganos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le corresponde la promoción y defensa de los derechos humanos. Es por lo tanto el órgano más activo, y perdone la expresión, activista de los derechos humanos, en un buen sentido de la palabra. La Corte es un tribunal. Le corresponde conocer ciertos casos, explicar e interpretar la convención frente a los casos que les son sometidos. Pero hay un tercer órgano, que muchas veces se olvida, que es la Asamblea General de la OEA, que le corresponde aprobar nuestros presupuestos, controlarnos en cierta medida, pero también que le corresponde aplicar medidas. Yo no sé, no hemos pensado bien cuáles podrían ser, frente a los estados que no cumplen las sentencias de la Corte. Yo creo que estos 3 órganos deben actuar articuladamente, coordinadamente, para que el sistema funcione. También quisiera decir que el derecho interamericano no aporta todas las soluciones para la pandemia. De esta conferencia hoy, aquí ustedes habrán visto que hay grandes ideas, buenas proposiciones, pero que no abarcan todo el problema. Yo no lo puedo abarcar tampoco. Ninguno lo puede abarcar. Eso hay que hacer frente al problema de la pandemia, colocarse como aquel que tiene un gran problema delante. Y tiene que tener optimismo y fe, y también eficacia, y ser eficaz para abordar. Yo me atrevo a proponer 4 medidas, para ver si podemos avanzar un poco, aportando a los sectores de la sociedad posible solución. 2 de estas medidas tienen como ámbito el ámbito interno de los estados. Y 2 medidas, nuestro propio ámbito, el del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. La primera medida dice relación con el Estado. El Estado es, en definitiva, el que debe respetar los derechos humanos y garantizar su pleno y libre ejercicio. El Estado, en la situación actual de la sociedad internacional, no puede ser sustituido por el sistema interamericano de derechos humanos. Siempre todo apunta a que el Estado cumpla las funciones, lo haga previendo situaciones y solucionando situaciones. Por lo tanto, de lo que se trata no es tanto, no es tanto, o solo, mejor dicho, no es solo sancionar al Estado cuando viola un derecho humano, sino también de ayudar al Estado a que no viole los derechos humanos. Y ese es un punto importante, sobre todo en el caso de la pandemia, ayudarlo para que no viole. Y en ese sentido es importante decirle, mire Estado, usted debe
debe respetar los derechos humanos, usted, sus agentes estatales, pero además usted debe garantizar el pleno y libre ejercicio por parte de todos los ciudadanos. Y ahí, ¿no es cierto?, usted tiene un amplio campo de acción, es de prevenir, de anticiparse. Y en ese campo de acción es el que nosotros, como sistema interamericano de derechos humanos, tenemos que apoyar al Estado. ¿Cómo apoyar? ¿Quién está en la medida? Yo creo que hay que fortalecer, ayudar, alentar, para que dentro de los estados se establezcan, y cuando están establecidos se fortalezcan los órganos de control interno. Yo pienso, por ejemplo, en mi caso, en mi país, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pienso en comisiones de derechos humanos estatales, órganos estatales, autónomos, que actúan dentro del Estado para controlar al Estado. Pienso incluso, no sería una mala idea que hubiese una sala especial en los tribunales superiores de justicia dedicada a los derechos humanos. ¿Todo esto para qué? Para que ojalá el problema de derechos humanos que se plantea en el Estado se solucione primero en el Estado antes de llegar a la Corte o a la Comisión. Mientras menos casos lleguen, y si eso responde a que mejor se respetan los derechos humanos, está muy bien. Me gusta más que se respeten y se restablezcan pronto la vigencia de los derechos humanos antes que dictamen buenas sentencias. El tema es apoyar a que los Estados efectivamente respeten los derechos humanos, máximo en una situación de pandemia como ahora. Hay que ayudarlos a eso, para que realmente puedan aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El segundo tipo de medidas que me atrevo a sugerir dice en relación con el sistema interamericano propiamente dicho. ¿Qué podemos hacer como sistema para mejorar? Yo he pensado que por lo menos en lo que se refiere a la Corte, y me pido disculpas a los comisionados por entrometerme en esos temas, en lo que se refiere a la Comisión y a la Corte, pueden adoptar unas medidas muy sencillas, pero muy prácticas y muy importantes. En lo que se refiere a la Comisión, como dije antes, tiene que promover y defender los derechos humanos. Y dentro de esta gran función, dos atribuciones importantes, muchas atribuciones, pero dos importantes. Tiene que prestar asesoría y tiene que formular recomendaciones. Pues bien, hay que buscar los mecanismos para potenciar esas dos atribuciones. Que la Comisión no solamente sea la entidad que va a fiscalizar los Estados, sino la que va a ayudar también a los Estados, para que puedan efectivamente respetar los derechos humanos. Hay que dictar los reglamentos, los instructivos, lo que sea, para potenciar esa facultad de la Comisión. Es muy importante. La Comisión ha desempeñado un papel extraordinario en lo que se refiere a la denuncia de los derechos humanos. Hay que permitirle que sea también extraordinaria en la cooperación que le puede prestar a su Estado, y que los Estados deben recurrir a la Comisión para este efecto. Digo, no como obligación, sino que lo vean como una necesidad de ellos mismos. Y en lo que respecta a la Corte, ya se ha dicho antes aquí, que la Corte tiene dos tipos de competencias. La contenciosa, que resuelve conflictos, y la consultiva, que se pide opinión sobre la compatibilidad de contratados o la compatibilidad de una ley interna con tratados. Yo creo que la Corte, para emitir estas opiniones consultivas, toma su tiempo, hace consultas, se demora un poco. Es necesario para sacar buenas opiniones consultivas. Sin embargo, la pandemia nos está planteando una situación distinta. Las opiniones consultivas de urgencia, que sobre todo en el caso que un Estado tenga alguna duda sobre la aplicación de alguna ley, de la forma de cómo aplicarla, pueda consultar a la Corte y pedirle una opinión consultiva de urgencia. De manera que no solamente hay opiniones consultivas generales, sino una muy específica a situaciones muy delimitadas. Yo creo que las dos medidas en estos dos órganos serían muy importantes. La tercera tipo de medidas que me atrevo a plantear dice relación, ya se ha hablado aquí, con la globalización.
En el tema de la globalización hay dos facetas, a mi juicio. Una es lo que normalmente se conoce como tal, que es que lo que sucede en una parte del planeta repercute en otra, y viceversa. Y por lo tanto, los problemas son comunes. Y la otra es la multisectorialidad. Esto es, que son problemas diversos. Y a veces todos concurren simultáneamente. Hoy día estamos enfrentados a la globalización y la multisectorialidad. Porque no se trata solo de un problema de salud. No se trata solo de un problema financiero o económico en general. Esto está afectando a las familias, está afectando a los niños, está afectando, me imagino, a los matrimonios. Yo estoy aquí encerrado en el campo, pero estoy feliz en el campo. Esto es multifacético. De manera que es un fenómeno, y nosotros pareciera, en a nivel internacional, pareciera que este es un problema de la Organización Mundial de la Salud o de la Oficina Panamericana de la Salud. Y no es así. Todos están involucrados en esto. Debe haber una respuesta global y multisectorial. Percibo, perdón que sea un poquito insolente a lo mejor, pero veo que las organizaciones sacan declaraciones, una por un lado y otra por otro. ¿Por qué no? Y somos nosotros, la OEA. Hemos sacado varias declaraciones, distintos órganos. Pues yo creo que tenemos que hacer un llamado fuerte y ayudar, impulsar, alentar, hacer proposiciones de declaraciones de principios. Algún documento que permita la coordinación obligatoria entre las organizaciones internacionales. Debe ser así. No es posible que se estén muriendo gente en las calles en Quito, en Guayaquil, y no haya ya un apoyo financiero importante para atacar ese tema. Yo creo que esto es muy grave. Los organismos no tienen que estar pensando post-pandemia. Hay que pensar también en la pandemia ahora, recursos ahora, para salir adelante. Y eso tenemos que fomentar. No es asunto nuestro, pero sí podemos ayudar desde el punto de vista del derecho, de cómo poder hacer eso. Yo hago un llamado a organizaciones internacionales en ese sentido. En última proposición se refiere a la democracia. Yo creo que todos lo han dicho. Está en juego un poco la democracia. O hay el temor de que sea afectada la democracia. La democracia es una obligación jurídica interamericana, no hay que olvidarse de eso. Es una obligación internacional ser demócrata. Los estados deben ser demócratas. Y por lo tanto, la pandemia no puede poner en duda. Al contrario, debe demostrarse en esta época que solo con democracia se sale de una situación como esta. O esa debe ser nuestra característica como americanos. Solo en democracia. Y por eso es que yo creo que hay que estudiar un documento anexo, por así decirlo, a la Carta Democrática Interamericana, que hable de cómo deben actuar los estados en materia de emergencia, en casos de emergencia. Porque yo planteo aquí que lo que se trata es que la pandemia o la emergencia sea una gesta democrática, que implica que el Estado o los gobiernos tengan la obligación de consultar al resto de la sociedad, pero consultarla oportunamente y en algunos casos cada uno dentro de sus especialidades. Esto quiere decir que no solamente tiene que funcionar el Congreso y el Poder Judicial y el Poder Contralor, sino que también debe preguntar, informarse con el mundo científico. En el caso de la pandemia hay decisiones científicas o datos científicos que permiten tomar decisiones acertadas. Sin esos datos científicos no hay posibilidad de una buena decisión. Tiene que consultar a los partidos políticos. Los gobiernos tienen que no ser el general de la batalla, sino el principal impulsor de la batalla. Incluso a veces tienen que quedarse atrás, otras veces adelante, pero no ser los únicos que actúan. Los ciudadanos tienen que sentirse
no objetos, enciérrese en su casa, hágalo, sino también, no solamente objetos, sino sujetos, se sientan participando, aportando ideas y aportando también sacrificio, pero que sean de ellos, que broten como afrontar. Yo me imagino que un araucano, por ejemplo, en mi país, reacciona distinto a cómo reaccionamos los demás acá, en el centro del país. Y yo creo que alguien está estudiando eso, alguien está teniendo en cuenta qué es lo que piensa la cosmovisión mapuche. No sé, espero que alguien lo esté haciendo. Pero yo creo que, en definitiva, así como digo que después de la pandemia la democracia tiene que salir fortalecida, yo creo que los derechos humanos tienen que salir fortalecidos después de esta experiencia horrorosa, que va a ser todavía larga, pero nos tiene que ayudar a vernos distintos, a pensar distintos, a ser creativos, imaginativos, audaces, aunque nos equivoquemos. Por lo menos tenemos que ser los que no tenemos la decisión en nuestras manos, sino solo somos asesores, por así decirlo. Doy gracias y espero no haber excedido en el tiempo. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a los 4 brillantes y prestigiosos expositores que nos acompañaron en el primer día de este foro que se va a repetir semanalmente. De aquí todos nos vamos, tenemos un público muy numeroso que ha seguido este panel, nos vamos con muchas ideas para los próximos paneles. Como yo les decía, vamos a tener todas las semanas un tema sobre el cual los órganos políticos y técnicos en materia jurídica de la OEA vienen trabajando. Comité Jurídico Interamericano, la Secretaría General como órganos técnicos, el Consejo Permanente y en última instancia la Asamblea General como órganos políticos, vienen elaborando desde hace tiempo sobre muchos de estos temas propuestas de tratados, de leyes modelo, de iniciativas sobre mecanismos de seguimiento y de asesoramiento y de aplicación de esta normativa, que es, tal vez más que nunca, necesario impulsar y reafirmar y consolidar los sistemas y los cimientos del sistema democrático de derecho en la región. Desde ya les anuncio entonces al público que nos ha acompañado que la semana que viene el tema que veremos será el del acceso a la información pública. La otra semana será aspectos jurídicos del combate a la corrupción. La otra semana será problemas que plantea la protección de los datos personales. Luego vendrá la cooperación jurídica en materia de combate al delito cibernético. Y luego seguiremos así con varios temas. Entre medio, y esta es una idea que ustedes me han dado a lo largo de esta sesión, me parece necesario tener también, o podemos tener o imaginar, algunos paneles unipersonales con algunas conferencias magistrales o algunos paneles sobre expresidentes de algunos órganos. Estoy pensando en algún panel con expresidentes del Comité Jurídico Interamericano, con expresidentes de la Comisión Interamericana, con expresidentes de la Corte Interamericana, para que no se pierda la experiencia de cada uno de ellos en sus distintas funciones. Muchas veces en los organismos internacionales o en los organismos nacionales también tenemos a veces la tendencia de empezar todo de nuevo sin aprender de los errores y de los logros de los que estuvieron antes. Dicho esto, no me queda más que agradecerles muchísimo a los 4. Sé que cada uno está hoy en un lugar distinto del planeta. Antonio en Lisboa, Eduardo en el campo en Chile, en algún lugar sembrando viña, Mónica en Buenos Aires y Claudio más cerca de todos nosotros acá en Washington. Así que muchísimas gracias al público. Sé que ha de ser frustrante para muchos de los que nos están escuchando la dificultad o la imposibilidad de poder participar haciendo preguntas o haciendo comentarios.
es muy difícil cuando tenemos 400, 500 personas en el auditorio. Algún día volveremos a tener charlas presenciales, además de estas tecnologías que me parece que se van a quedar entre nosotros también. Así que muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido, y el lunes que viene los esperamos con un nuevo panel. Iremos avisando de algunos paneles especiales si así lo pensamos. Así que buenas tardes a todos ustedes y hasta el lunes que viene. Gracias.